Salomón, el legendario rey conocido por su incomparable sabiduría, riqueza sin límites y poder extraordinario, es una de las figuras más fascinantes de la historia. Fue bendecido por Dios con dones que ningún otro hombre jamás ha tenido, pero su camino también estuvo marcado por decisiones y consecuencias que resuenan hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con este gran rey? ¿Cómo alguien tan favorecido por Dios llegó al punto de terminar sus días sumido en el arrepentimiento, la desesperación y la ruina espiritual? Prepárate para descubrir los secretos de los últimos momentos de Salomón. Un día lleno de reflexiones sobre su gloria, sus errores y las devastadoras consecuencias de alejarse de Dios. Esta es una historia de lecciones profundas, de cómo un rey que lo tenía todo llegó a decir: todo es vanidad. Pero, ¿qué significan estas palabras para nosotros hoy? Quédate con nosotros hasta el final para desvelar las enseñanzas poderosas de la vida de Salomón, que aún pueden transformar nuestro propio camino. ¿Qué podemos aprender de sus fracasos? ¿Cómo evitar los mismos errores que lo desviaron del camino? Antes de sumergirnos en esta asombrosa narrativa, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal, La Biblia en Relatos. Aquí exploramos las historias más impactantes de las Escrituras con una perspectiva que transformará tu fe y te conectará con el corazón de Dios. No te pierdas ninguna actualización, porque cada relato está diseñado para inspirarte y fortalecer tu espíritu. La historia de Salomón no es solo sobre un rey, es sobre todos nosotros que en algún momento enfrentamos el orgullo, la tentación y la seducción de los deseos del mundo. Salomón comenzó su reinado con una promesa única. Hijo de David y Betsabé, fue elegido por Dios para suceder el trono de Israel después del reinado de su padre. Desde el inicio, su camino estuvo guiado por el favor divino. El relato en el primer libro de Reyes nos lleva a una noche extraordinaria en Gabaón, cuando Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras y te lo daré». Ante una oportunidad tan grandiosa, Salomón hizo una petición que definiría su legado para siempre. No pidió riquezas, ni una vida larga, ni la derrota de sus enemigos. En lugar de eso, pidió humildemente: «Dale a tu siervo un corazón sabio y capaz de discernir entre el bien y el mal, para que pueda gobernar a este gran pueblo tuyo». A Dios le agradó profundamente la elección de Salomón. No solo le concedió sabiduría como ningún otro hombre tuvo, sino que también le prometió riquezas, honra y una vida larga, siempre y cuando permaneciera fiel a los mandamientos divinos. La sabiduría de Salomón pronto fue puesta a prueba. 2 mujeres se presentaron ante él, ambas afirmando ser la madre de un mismo bebé. Con un juicio brillante e inspirado, Salomón sugirió dividir al bebé en 2, sabiendo que el verdadero amor de una madre nunca permitiría tal tragedia. La verdadera madre imploró por la vida del niño, renunciando a su derecho para salvarlo. Así, el pueblo de Israel vio la sabiduría divina manifestada en su rey, y su fama rápidamente se extendió por toda la región. La grandeza de Salomón era incomparable. Según el primer libro de Reyes, Dios le otorgó una sabiduría extraordinaria, una prudencia incomparable y un corazón tan vasto como las arenas del mar. Su sabiduría superaba la de todos los pueblos del Oriente e incluso la de los egipcios, conocidos por su antigua erudición. Salomón escribió alrededor de 3.000 proverbios y más de 1.000 cánticos, abordando temas que iban desde la vida y la naturaleza hasta el gobierno y la fe. Su reputación trascendió fronteras, atrayendo a figuras notables como la reina de Sabá. Esta poderosa monarca recorrió grandes distancias para poner a prueba su sabiduría con enigmas y preguntas difíciles. Encantada con lo que encontró, confesó: «Era verdad todo lo que escuché en mi tierra sobre tu sabiduría y logros. Sin embargo, ni la mitad me fue dicha. Tu sabiduría y prosperidad superan todo lo que oí». Este episodio no solo destacó la bendición de Dios sobre Salomón, sino que también reafirmó el testimonio del favor divino sobre Israel, que se convertía en una nación admirada y respetada. Entre todas sus obras, la más grandiosa fue la construcción del templo en Jerusalén, un sueño que su padre David había alimentado, pero que le correspondió a Salomón realizar. El templo, descrito como una verdadera maravilla arquitectónica, fue edificado con los materiales más nobles: cedro del Líbano, oro, plata y bronce. Se necesitó 7 años para completarlo y se convirtió en el corazón espiritual de Israel, un lugar donde la presencia de Dios moraba entre su pueblo.
El día de la consagración del templo, Salomón guió al pueblo en una oración solemne y conmovedora. Reconoció la grandeza del Señor, pidiendo que Dios prestara atención a las oraciones y súplicas de Israel. Con sus palabras declaró: «Oh Señor, Dios de Israel, no hay otro como tú, ni en los cielos ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan ante ti con todo su corazón». Bajo el gobierno de Salomón, Israel vivió un periodo sin precedentes de prosperidad e influencia. Su riqueza era impresionante, superando la de todos los reyes de la tierra. Las rutas comerciales conectaban Egipto con Mesopotamia, y su flota regresaba cada 3 años trayendo oro, plata, marfil e incluso maravillas exóticas como monos y pavos reales. Comerciantes, eruditos y líderes de todo el mundo antiguo buscaban al rey de Israel, fascinados por su sabiduría divina y su próspero reino. Salomón era más que un rey, era un símbolo de una era dorada, un reflejo del favor de Dios sobre aquellos que lo buscan con humildad y dedicación. Sin embargo, por más grandiosos que fueran sus logros, su historia aún guardaba lecciones importantes sobre los peligros de apartarse del camino trazado por Dios. El reinado de Salomón alcanzó niveles de riqueza y esplendor que parecían inalcanzables para cualquier otro monarca. Según el primer libro de Reyes, solo en oro su ingreso anual era de 666 talentos, más de 25 toneladas. Su trono era una verdadera obra maestra. Hecho de marfil y revestido con oro puro, tenía 6 escalones adornados con 12 leones, uno a cada lado de cada escalón. Ningún otro trono en el mundo antiguo podía rivalizar con tal grandeza, un símbolo imponente de su poder incomparable. El lujo no se limitaba al trono ni al palacio. Todas las copas del rey y los utensilios de su casa en el bosque del Líbano eran de oro puro. La plata, que en cualquier otro lugar sería un metal precioso, era considerada común en los días de Salomón. Su opulencia reflejaba un reinado de abundancia sin igual. Pero con tanta riqueza también llegaron las tentaciones y los desafíos que cambiarían el curso de su vida. El poder y la influencia de Salomón lo llevaron a buscar alianzas políticas con las naciones vecinas, muchas veces selladas a través de matrimonios. Amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, provenientes de pueblos con los cuales el Señor había advertido a Israel que no se uniera. Estas uniones no solo eran políticas, también eran espiritualmente peligrosas. Dios había alertado que estas alianzas desviarían sus corazones hacia otros dioses, pero Salomón ignoró esas advertencias. En total, Salomón tuvo 700 esposas de sangre real y 300 concubinas. Estos matrimonios no solo fueron numerosos, sino que también constituyeron una violación directa del mandamiento de Dios en Deuteronomio, que prohibía a los reyes tomar muchas mujeres para sí, para que sus corazones no se apartaran. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Con el paso del tiempo, la influencia de estas esposas extranjeras fue corroyendo su devoción al Dios de Israel. Cuando Salomón ya era viejo, la Biblia relata que su corazón fue desviado por sus mujeres para seguir dioses extraños. No permaneció fiel a Dios como su padre David, y esta infidelidad espiritual se manifestó de manera trágica. Salomón comenzó a construir altares y lugares altos dedicados a dioses paganos. Erigió santuarios para Astarte, diosa de los sidonios, asociada a la fertilidad y la sensualidad, un completo contraste con la santidad de Dios. Además, levantó altares para dioses como Quemos, adorado por los moabitas, y Moloc, el dios de los amonitas, cuyo culto abominable incluía el sacrificio de niños. Estas prácticas, ofensivas a los ojos del Señor, eran una afrenta directa a los mandamientos de Dios, que había instruido a los israelitas destruir todos los lugares de adoración pagana, nunca construir nuevos. Las decisiones de Salomón no fueron solo actos de tolerancia cultural, representaban una desobediencia flagrante a Dios. A pesar de toda la sabiduría que le había sido otorgada, permitió que el amor por las mujeres y la búsqueda de alianzas políticas debilitaran su fidelidad al Señor. El peso de sus acciones resonaría no solo en su propia vida, sino en el destino de Israel, que comenzaría a cosechar las consecuencias de este alejamiento espiritual. La historia de Salomón refleja una trágica ironía. El hombre más sabio que jamás haya existido, quien pidió a Dios discernimiento para gobernar con justicia, permitió que su sabiduría fuera eclipsada por compromisos morales que lo alejaron del Señor.
Aunque Dios lo bendijo abundantemente con sabiduría, riquezas y un reino próspero, Salomón sucumbió a las influencias externas, especialmente a las de sus esposas extranjeras, quienes lo llevaron a la idolatría. Dios había advertido desde los días de Moisés, en Deuteronomio 7, 3, 4, que Israel no debía unirse en matrimonio con las naciones vecinas, porque esas alianzas los apartarían de él. A pesar de esta clara instrucción, Salomón desobedeció, uniéndose a numerosas mujeres extranjeras que lo desviaron hacia la adoración de dioses ajenos. Esta desobediencia marcó un contraste significativo con su padre David, quien, a pesar de sus errores, permaneció devoto a Dios. El Señor, en su misericordia, se apareció a Salomón en 2 ocasiones, en Gabaón y Jerusalén, reafirmando su pacto y advirtiéndole que debía caminar fielmente con él, en Reyes 9, 6, 7. Pero Salomón, endureciendo su corazón, continuó levantando santuarios y altares para la adoración de ídolos. Como resultado, 1 Reyes 11, 9, 10, describe cómo Dios se enojó contra Salomón porque se apartó de los caminos que se le habían ordenado, desobedeciendo los mandamientos divinos. El juicio de Dios fue claro y firme. En 1 Reyes 11, 11, el Señor declaró: por cuanto esto ha habido en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, Dios mostró misericordia por amor a David, prometiendo no arrancar el reino durante la vida de Salomón. En cambio, el reino sería dividido bajo el gobierno de su hijo Roboam. Esta división marcó el inicio de la decadencia del Reino Unido de Israel, que había alcanzado su cúspide bajo el reinado de Salomón. El relato de Salomón es una advertencia perdurable sobre los peligros de permitir que el corazón se desvíe de Dios, incluso en medio de grandes bendiciones. Aunque comenzó su reinado con devoción, construyendo un templo para honrar al Señor, su lealtad dividida lo condujo a la ruina espiritual y política. Es un recordatorio de que la fidelidad a Dios es esencial, sin importar las riquezas, la sabiduría o el poder que poseamos. El desenlace de la vida de Salomón revela una lección profunda sobre las consecuencias de desviar el corazón de Dios. Aunque fue uno de los reyes más sabios, ricos y poderosos de Israel, su infidelidad espiritual marcó el ocaso de un reinado glorioso. Dios, en su juicio, decretó que el reino sería dividido, pero en su misericordia decidió no hacerlo durante la vida de Salomón. En lugar de eso, la ruptura ocurriría bajo el reinado de su hijo Roboam, cumpliendo la palabra que el profeta Ahías entregó a Jeroboam. El simbolismo de rasgar la capa en 12 pedazos y dar 10 a Jeroboam representa el inminente fin de la unidad del reino de Israel. Este acto profético subrayó que la división no fue fortuita, sino resultado directo del pecado de Salomón. En los últimos días de su vida, Salomón reflexionó sobre el vacío de sus logros terrenales. Su experiencia, plasmada en el libro de Eclesiastés, captura el profundo arrepentimiento de un hombre que lo había tenido todo, pero se apartó de su propósito divino. Eclesiastés 1:2 resume su lamento. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. A través de estas palabras, Salomón expresó su desencanto con los placeres y las riquezas que, aunque abundantes, no podían llenar el vacío de su alma. En Eclesiastés 2:10-11, él mismo admite que no se privó de ningún deseo ni placer, pero al final reconoció que todas sus obras eran como perseguir el viento, sin verdadero provecho. El contraste entre su devoción inicial, cuando dedicó el templo al Señor con fervor y oración, en Reyes 8, y su estado final de alejamiento espiritual es impactante. La nube de la gloria de Dios que descendió sobre el templo fue un recordatorio de la bendición divina sobre su reinado, pero su corazón terminó alejado de esa devoción. La historia de Salomón destaca la importancia de la obediencia constante a Dios y el peligro de permitir que las bendiciones terrenales, los compromisos erróneos o las influencias externas desvíen el corazón. Su arrepentimiento tardío, reflejado en Eclesiastés, deja una advertencia imborrable. Incluso la sabiduría y la riqueza más grandes no tienen valor si el corazón está separado de Dios. La vida de Salomón ofrece un poderoso contraste entre el esplendor terrenal y la profunda realización espiritual que llega con la reflexión y el arrepentimiento. Aunque su riqueza y sabiduría fueron incomparables, estos dones no pudieron llenar el vacío que dejó su distanciamiento de Dios.
Salomón aprendió, a un costo elevado, que todos los placeres y logros materiales son vanidad cuando se pierde de vista el propósito divino. La vanidad de los placeres terrenales. A lo largo de su reinado, Salomón disfrutó de una riqueza desmesurada y un estilo de vida opulento. Construyó majestuosos palacios, plantó viñedos, acumuló tesoros y se rodeó de sirvientes y músicos. Sin embargo, como él mismo reflexionó en Eclesiastés 5:10, el amor al dinero y la acumulación de posesiones nunca satisfacen. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Esta declaración revela su comprensión tardía de que los placeres materiales son efímeros y no pueden otorgar verdadera satisfacción o propósito. En su juventud, Salomón tuvo una relación cercana con Dios, quien le concedió sabiduría incomparable y lo guió en la construcción del templo. Este templo simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo, y durante su dedicación, Salomón oró fervientemente para que la gloria de Dios habitara allí. Sin embargo, con el tiempo, sus múltiples matrimonios con mujeres extranjeras, alianzas políticas y compromisos con la idolatría lo alejaron del Señor. Aunque una vez había escrito en Proverbios 3, vers 5 o 6, «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Salomón no logró vivir conforme a este consejo. En lugar de depender de Dios, se apoyó en su propia comprensión, cayendo en la trampa de los placeres terrenales y alejándose del camino recto. Al final de su vida, Salomón miró hacia atrás con arrepentimiento y escribió Eclesiastés 2:13, un consejo cargado de sabiduría. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estas palabras resumen la esencia del aprendizaje de Salomón. A lo largo de su vida, Salomón llegó a entender que la verdadera plenitud no proviene de la acumulación de riquezas, placeres o logros terrenales, sino de vivir en obediencia y reverencia a Dios. La historia de Salomón sirve como una advertencia y una lección para todos nosotros. Nos muestra que incluso los dones más grandes, como la sabiduría y la riqueza, pierden su valor si no se utilizan para honrar a Dios. Su vida nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades, recordándonos que el verdadero propósito de la existencia humana radica en la relación con nuestro Creador y en guardar sus mandamientos. El desenlace de la vida de Salomón deja una lección poderosa sobre la importancia de la fidelidad y la devoción a Dios. Aunque comenzó su reinado con una sabiduría incomparable y una relación cercana con el Señor, su desobediencia y distracciones lo llevaron a desperdiciar los dones que había recibido. La vida de Salomón ilustra cómo los placeres terrenales y las ambiciones personales pueden desviar incluso a los más bendecidos, si no mantienen su corazón enfocado en Dios. El último día de Salomón estuvo marcado no por celebraciones, sino por un doloroso arrepentimiento. En Eclesiastés 7:29, Salomón escribió: «He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones». Estas palabras son una confesión honesta de cómo, a pesar de haber sido creado para seguir el camino recto, permitió que sus propios deseos lo desviaran. La sabiduría que una vez lo distinguió no fue suficiente para protegerlo de las consecuencias de un corazón dividido. Salomón, quien había acumulado riqueza, fama y poder sin igual, reconoció al final de su vida la futilidad de estas búsquedas. En sus escritos, especialmente en Eclesiastés, dejó claro que nada de lo que el mundo ofrece puede llenar el vacío que deja la ausencia de Dios. A través de sus reflexiones, Salomón nos advierte sobre los peligros de perseguir riquezas y placeres en lugar de buscar a Dios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. La historia de su vida nos recuerda que los logros materiales y el disfrute terrenal son transitorios y, sin una relación genuina con el Señor, carecen de verdadero propósito. El legado de Salomón no es solo el de un rey que falló, sino también el de un hombre que reflexionó profundamente sobre sus errores y los compartió como advertencia para las generaciones futuras. Su consejo final en Eclesiastés 2:13 encapsula esta lección. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estas palabras nos instan a centrar nuestras vidas en Dios, recordándonos que la verdadera plenitud solo se encuentra en la obediencia y la reverencia a nuestro Creador.
La vida de Salomón nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y elecciones. Su experiencia demuestra que no importa cuán bendecidos o exitosos podamos ser, sin un corazón devoto a Dios, nuestras vidas perderán su verdadero propósito. Al mismo tiempo, su historia es un recordatorio esperanzador de que nunca es demasiado tarde para volvernos a Dios, buscar su perdón y vivir en obediencia a sus mandamientos. Que el ejemplo de Salomón nos motive a vivir con fidelidad y a perseverar en nuestra relación con el Señor hasta el final, recordando siempre que lo que verdaderamente importa no es cómo empezamos, sino cómo terminamos nuestra carrera de fe. Te agradezco inmensamente por habernos acompañado hasta aquí. Si amas la palabra de Dios y deseas ser bendecido con más mensajes como este, suscríbete al canal para no perder los próximos videos. Tu opinión es muy importante para nosotros, así que no olvides dejar un comentario compartiendo tus reflexiones o lo que más te impactó de este mensaje. Nos encantaría saber de ti y cómo la palabra de Dios está transformando tu vida. Nos vemos en la próxima y que la paz y la luz divina te acompañen hoy y siempre. Amén.